Historia real de esta abuela. En lo profundo de la selva, encontré gemelas y transformé sus vidas. Más allá del murmullo de los ríos y el canto de los pájaros, la selva amazónica guarda secretos que solo unos pocos se atreven a descubrir. Rosa, una abuela de espíritu indomable y corazón sabio, ha dedicado su vida a cuidar de su comunidad. Conocida entre los suyos como la abuela de las hierbas, ella sabe que cada planta tiene su historia, su secreto. Pero lo que jamás imaginó era que un día, mientras recolectaba hierbas, su vida cambiaría para siempre. Era un día nublado, el aire estaba pesado con el aroma de humedad y tierra. Rosa se adentró en la espesura, su machete cortando lianas como si fueran hilos de un tapiz antiguo. De repente, un sonido extraño acaparó su atención, un susurro. No de viento, sino de algo más profundo. Se acercó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Y ahí, entre las hojas, familias de sombras danzantes, encontró a dos gemelas, pequeños destellos de luz entre la oscuridad. Estaban solas, con los ojos grandes y brillantes, como si llevaran el reflejo de la selva misma. Cuando las gemelas se miraron, algo pasó. Un chispazo, Rosa sintió el aire vibrar. Las niñas se comunicaban sin palabras, como si comprendieran cada pensamiento de la otra. Existía un vínculo que desbordaba lo humano. Venían de un lugar desconocido, de un misterioso linaje que parecía haber despertado en la juventud de sus ojos. Rosa llevó a las gemelas a su hogar, una choza acogedora hecha de cañabrava y hojas de palma, donde el calor de la comunidad se hacía palpable. Al principio, solo buscaba ofrecerles protección, un refugio cálido en medio de la tormenta. Pero a medida que los días pasaban, las murmuraciones comenzaron a surgir. Algunos en la aldea se preguntaban, ¿qué les ha pasado a esas criaturas? Otros temían. Había un viejo rival de Rosa que olfateaba la oportunidad. Su nombre, Felipe, un hombre astuto y lurking, comenzó a acercarse, sus intenciones envolviendo a las gemelas como sombras en la noche. Las gemelas, aunque parecían fuertes y alegres, empezaron a mostrar signos de debilidad. Las visiones que atormentaban a Rosa comenzaron a desdibujar la línea entre la realidad y la fantasía. Una noche, el silencio profundo fue interrumpido por un susurro. La selva y nosotros no estamos solos, hay fuerzas que quieren aprovecharse de nosotras. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. ¿Qué quería decir? ¿Eran las gemelas un faro de esperanza o un peligro? Dudas se arremolinaban en su mente. Cada mirada, cada murmullo en la aldea la llevaban a cuestionar su decisión de mantener a las gemelas a su lado. La salud de las pequeñas se deterioraba y la presión crecía. Teniéndolas bajo su ala, podría Rosa protegerlas de los oscuros secretos que traían consigo. O peor aún, podría ella misma, al intentar salvarlas, arrastrar a su comunidad a un abismo. Las sombras de la selva se acercaban, y la verdad de las gemelas estaba por revelarse. Rosa, con su corazón dividido entre amor y responsabilidad, se estaba preparando para enfrentar lo desconocido. La selva, que siempre había sido su hogar y refugio, ahora se sentía como una trampa de la que no podía escapar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Las sombras de la selva se acercaban, y Rosa sintió el nudo en su estómago apretar más fuerte. La salud de las gemelas no solo se deterioraba, sino que algo más profundo parecía estar desmoronándose. Una noche, mientras el aire se cargaba de los ecos nocturnos de la selva, un aullido lejano, agudo, hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Las gemelas estaban despertando en su cama de hojas, sus ojos nublados, y un brillo extraño danzaba en sus miradas. Rosa, temblorosa, se acercó a ellas. ¿Qué pasa, mis niñas?, preguntó con voz suave, pero no obtuvieron respuesta. Las gemelas se miraron entre sí y un escalofrío recorrió la habitación. Era como si una corriente oscura las uniera, un hilo invisible de conexión. De repente, un grito desgarrador resonó en la aldea. Era Felipe. La tierra tembló con su voz. Rosa. Las gemelas no son lo que parecen. Vine a advertirte. Sus palabras atravesaron la atmósfera como cuchillos afilados. Rosa se giró, la confusión se pintó en su rostro. ¿Qué significaba eso? Las criaturas que cuidas están ligadas a algo oscuro, no puedes protegerlas. Este lugar se está envenenando. Su mirada era una advertencia, pero también había una chispa de pánico. Ella había creído en la conexión única entre las gemelas y su linaje. Ahora todo se tambaleaba. Rosa miró a las gemelas.
Algo dentro de ella hizo clic, recordó las visiones, los ecos de advertencia en sus sueños. ¿Qué son realmente?, les preguntó, su voz temblando. Las gemelas se miraron de nuevo, y entonces, en un movimiento casi coreográfico, comenzaron a vibrar, sus cuerpos temblando como hojas en una tormenta. Un resplandor emergió de ellas, iluminando la choza. Ellas no son solo gemelas, Rosa, Felipe continuó, su tono grave, son guardianas o encantadoras de la selva. Su poder es inmenso, y no es solo su luz, sino también su oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, el resplandor se intensificó y una sombra enorme surgió de ellas. Era como si la selva misma estuviera liberando a un espíritu antiguo. Un rugido profundo retumbó desde las entrañas de la tierra. Las gemelas levantaron sus manos, pero en lugar de calma, liberaron una oleada de energía. La choza tembló, los objetos se desplazaron, y Rosa sintió que el aire se tornaba espeso y electrificado. «Cuidado», gritó Rosa, pero su voz se perdió en el clamor de lo desconocido. Felipe retrocedió, su rostro pálido, y Rosa sintió un miedo helado. Las gemelas ahora tenían el control. El aura de la selva envolvía todo, ocultando aún más secretos. En un instante el brillo se desvaneció, las gemelas cayeron de rodillas y Rosa se lanzó hacia ellas. «¿Qué les ha pasado?», gritó, pero su voz se entrelazó con el silencio aterrador que ahora reinaba. Las gemelas se miraron y, con una sincronía inquietante, susurraron. «La selva nos necesita, y necesita sacrificios». Un escalofrío recorrió a Rosa, las palabras las atravesaron como dagas, la cruda realidad la golpeó. Había creído que estaba protegiendo a las gemelas, pero ahora entendía que eran ellas quienes la estaban atrapando en una red de sombras. Pero sacrificios, ¿para qué y a quién? Felipe tropezó hacia atrás, los murmullos de la aldea comenzaban a crecer en intensidad. Los rumores de temor y confusión estaban extendiéndose. La mirada de Rosa se oscurecía, el ambiente era denso con la presión de lo inminente. ¿Estaban las gemelas aquí para salvarla, o era su llegada el fin de todo lo que conocía? El terror comenzó a calar hondo en su ser. Cada segundo se sentía como un latido de un reloj que se precipita al cierre. En ese instante, se dio cuenta de que su mundo había cambiado para siempre. La selva, su hogar, ahora se convertía en su prisión. ¿Quiénes eran realmente las gemelas y qué papel jugaba ella en todo esto? La respuesta estaba escondida en las sombras, esperando ser revelada. Las gemelas cayeron, sus cuerpos temblando como hojas en un huracán. Rosa, en estado de shock, se lanzó hacia ellas, pero un estremecimiento la detuvo. ¿Qué había desatado? El aire estaba cargado, y el silencio se había transformado en un crujido amenazante. Las gemelas se miraron, sus ojos vacíos y llenos de un brillo que helaba la sangre. «Rosa, no somos quienes crees», susurraron al unísono, sus voces resonando en la habitación como ecos distantes. Una certeza onírica tomó forma en la mente de Rosa. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?», gritó, sintiendo la presión de algo oscuro estrangular su pecho. Las gemelas sonrieron, pero era una sonrisa que no conocía. «El sacrificio debe ser tuyo», dijeron, y el entorno se tornó denso. De repente, el suelo tembló y la choza se retorció como un ser vivo. Fue entonces cuando el grito de Felipe resonó nuevamente, pero esta vez no era una advertencia, era un lamento. Su figura fue arrastrada hacia ellos, sus ojos llenos de terror. «No, no pueden dejar que esto ocurra», suplicó, pero las gemelas empezaron a levantarse, una energía oscura surgiendo de sus cuerpos. Rosa sintió que el aire se cortaba en su garganta. «¿Qué están haciendo?», murmuró, las palabras apenas formando partícula de sentido. Las gemelas alzaron sus manos, y de repente, una sombra de proporciones imponentes emergió detrás de ellas. Era un espectro formado por las oscuridades de la selva, un antiguo espíritu que había estado atrapado durante siglos. «No», gritó Rosa, pero el eco de su propia voz la dejó resonando en el aire. El espectro se abalanzó sobre Felipe, su forma etérea devorando lo que quedaba de él en un instante. Un susurro, doloroso y escalofriante, atravesó la selva. «Él es el sacrificio perfecto. El vínculo perdido». El horror llenó el corazón de Rosa. «No lo haré, él es mi amigo», gritó, pero las gemelas se convirtieron en figuras imponentes uniendo sus fuerzas. La tensión colapsó y el aire se tornó en pura electricidad. Rosa se sintió atrapada entre un mar de sombras y la desesperación de su propia impotencia. «Todo fue un engaño», murmuró una voz familiar en su mente. Era la suya propia, una voz que resonaba entre cada elección que había hecho. Siempre pensó que las gemelas eran su salvación, su luz en la oscuridad, y ahora se revelaban como algo astuto y lujurioso, ansioso por liberarse. El espectro se volvió hacia Rosa, su mirada cargada de un poder antiguo. «Tu compasión ha sido tu mayor debilidad. Ahora, el vínculo entre tú y estas gemelas vuela sobre las alas de la destrucción. El ciclo debe continuar». De repente, un torrente de visiones inundó la mente de Rosa.
Vio su infancia, a su comunidad, sus recuerdos mezclados con sombras que nunca había notado. Gritos apagados llenaban el aire, ecos de sus antepasados que habían luchado contra estas fuerzas sin darse cuenta. La imagen de Felipe, sucumbiendo al espectro, dejó un agujero en su pecho. Él nunca fue el enemigo, pensó, dándose cuenta de que él también había sido un sacrificio en esta cadena de engaños. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor, y las gemelas se estaban convirtiendo en lo que ella siempre había temido. Un nudo se formó en su garganta, y la única pregunta que podía formular se convirtió en un grito silencioso. ¿Puedo detener esto? Con cada segundo que pasaba, ella sabía que su decisión marcaría el destino de todos. Las sombras giraban alrededor de su mente, una tormenta de confusión y miedo. Pero en medio de todo, una chispa de esperanza surgía. Si todo esto fue un engaño, podría haber una manera de revertirlo. Sin embargo, el costo era alto. Y mientras el espectro se abalanzaba, un retazo de certeza la golpeó. No solo estaba en juego su vida, sino la vida de toda la comunidad. Las gemelas comenzaron a reírse, sus risas resonaban con ecos de malicia. El tiempo se detuvo. Rosa se dio cuenta, horrorizada, de que en su búsqueda por salvarlas había desatado un terror aún mayor. Y la única forma de combatirlo podría implicar un sacrificio que nunca imaginó. La vida de una abuela por las almas perdidas de estos seres podría ser el precio, se dijo a sí misma mientras una pregunta aterradora trazaba un sendero en su mente. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio? Las gemelas comenzaron a reírse, sus risas resonaban con ecos de malicia. El tiempo se detuvo. Rosa se dio cuenta, horrorizada, de que en su búsqueda por salvarlas había desatado un terror aún mayor. Y la única forma de combatirlo podría implicar un sacrificio que nunca imaginó. La vida de una abuela por las almas perdidas de estos seres podría ser el precio, se dijo a sí misma mientras una pregunta aterradora trazaba un sendero en su mente. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio? Entonces, en medio de la confusión y el terror, un grito desgarrador surgió de la choza. Rosa giró la cabeza hacia la entrada. Fue un sonido desgarrador, el eco de una vida desvaneciéndose. Al instante el ambiente se llenó de caos. Felipe, que había estado retrocediendo, cayó al suelo, su rostro contorsionado en agonía. Todo ocurrió tan rápido. La sombra se abalanzó sobre él y lo devoró, pero fue entonces cuando un haz de luz brilló en la oscuridad. Las gemelas, que antes brillaban con una energía oscura, comenzaron a desvanecerse. Sus rostros se torcieron en una mezcla de temor y furia. Rosa sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Rosa, ayúdanos, gritaron, devolviendo la calma por un momento. ¿Era esto una trampa? Sus palabras resonaban con una autenticidad que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. No somos lo que Felipe dijo, estamos atrapadas en su juego, ¿puedes liberarnos? ¿Qué? Gritó Rosa mientras un peso aplastante caía sobre sus hombros. La confusión la llenaba. Ella había creído todo lo contrario. ¿Acaso las gemelas no eran el problema? La oscuridad que habían traído era algo más. Cuando las gemelas levantaron las manos, una onda de energía recorrió la choza. En un instante, las sombras del lugar tomaron forma. Espíritus de la selva, liberados por la conexión de las gemelas, emergieron de las esquinas, danzando en la penumbra. El aire se llenó de susurros, voces de seres olvidados que habían sido atrapados por Felipe. La abuela es la clave, dijeron al unísono. Tu compasión ha hecho que el ciclo se repita. Rosa sintió un nudo en su estómago. El sacrificio no era una ofrenda en el altar de la selva, era una elección que debía hacer. Mientras los espectros comenzaban a rodear a Felipe, un cambio inesperado ocurrió en el centro de la habitación. Las gemelas se transformaron, el resplandor opaco de sus ojos se volvió brillante, una luz pura que refulgía en el caos. Era como si la selva misma se dividiera en dos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Rosa aterida. Pero entonces una sonrisa familiar apareció en las gemelas, y en ese instante, una verdad desgarradora emergió. El rostro de Felipe comenzó a cambiar, transicionando entre su forma familiar y una figura terrorífica, una sombra encarnada que había manipulado todo desde el principio. Felipe, gritó Rosa, el dolor atravesando su corazón. Él era el verdadero manto de oscuridad. Su rival, el ladrón de secretos que había buscado el poder de las gemelas para sus propios fines oscuros. Ella había estado protegiendo a quienes creía que eran las víctimas, mientras que él había sido el verdadero villano, el que había traído la perdición a su aldea. Las gemelas, ahora liberadas, se acercaron a Rosa. Debes elegir, abuela. El verdadero sacrificio debe ser hecho, pero ahora no es tu vida la que debes entregar, sino la de Felipe. Él es quien ha traído esta tormenta. El aire se espesó y el grito de Felipe retumbó por toda la choza. No, no me hagan esto, soy tu amigo Rosa, siempre lo fui, gritó, pero sus palabras se mezclaban con el eco de su propia desesperación. Rosa se quedó paralizada, dos caminos ante ella.
seguir el camino del sacrificio o dejar que la sombra se desate. Y mientras las gemelas extendían sus manos hacia ella, algo profundo dentro de Rosa comenzó a vibrar. El destino de su comunidad, su hogar, estaba en juego. El horror se apoderó de su ser. Podía realmente ser capaz de hacer lo correcto, de enfrentar al verdadero enemigo. Se dio cuenta de que en un instante cambiaría todo. Ese momento decisivo podría romper el ciclo, liberar a las almas atrapadas o condenar a su comunidad al olvido. ¿Cuál sería su elección y qué consecuencias seguirían después de tal decisión? Todo giraba en torno a ella y el nudo en su garganta aumentaba. La selva rugía a su alrededor esperando su respuesta. Rosa sintió la presión del aire alrededor de ella, denso y caliente. Las gemelas estaban transformándose, pero aquello era algo diferente. Mientras Felipe yacía en el suelo, la sombra oscura se retorcía como un ser vivo, ansiosa por devorarlo. El ecosistema de la selva parecía contener el aliento, esperando su decisión. «Rosa, por favor», gritó Felipe con desesperación, su voz quebrándose, pero algo en su mirada ya no se veía sincero. ¿Eran solo sus ojos o estaba viendo destellos de algo oscuro en él? Antes de que Rosa pudiera articular un pensamiento, las gemelas alzaron las manos, sus rostros ahora iluminados como si la selva misma les diera poder. «Rosa, confía en nosotras». «Él es la amenaza, no nosotras», dijeron al unísono, pero en su interior algo la atormentaba. Rosa había sentido un vínculo, una conexión con las gemelas, pero también un tirón extraño hacia Felipe. ¿Qué estaba pasando? Algo no cuajaba y su instinto le decía que debía querer más a las gemelas. Sin previo aviso, un trueno retumbó en la selva y una ráfaga de viento comenzó a girar en torno a ellos. La choza se estremecía. Las sombras fluían hacia Felipe, absorbiéndolo en una danza de oscuridad. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como un susurro helado en su oído. Era el momento, su decisión estaba a solo un suspiro y todo se tambaleaba en un frenesí de luces y sombras. «¿Qué quieres, Rosa? Elige». Gritaron las gemelas, su energía alcanzando un nuevo clímax. Sus ojos brillaban intensamente, pero de repente una mirada de duda surcó sus rostros, y allí, en medio del caos, algo cambió. Un sonido, un canto, un eco familiar llenó el aire. Era como si la selva misma recordara su pasado. De repente, Rosa recordó, una noche hace mucho tiempo, su madre le había contado una historia. La historia de cómo las almas se entrelazan en la selva, cómo el sacrificio puede convertirse en liberación. Todo cobró sentido. «No solo estoy aquí para elegir entre tú y él», murmuró, sintiendo la decisión brotar de su interior. «Felipe, no eres solo un amigo, eres parte de esto», exclamó, y sorprendió a todos al alzar la voz. La oscuridad de la selva comenzó a cobrar vida, y un aura resplandeciente comenzó a formarse alrededor de Felipe. Los gritos se detuvieron, las sombras se detuvieron, todo se congeló en el aire. Se fue el miedo de su voz, se desvaneció en un eco, desde el fondo de su ser un recuerdo despertó. Felipe no solo era villano, era parte de su historia, parte de la comunidad, parte de la conexión que compartían. Las gemelas se miraron con confusión y un destello de luz brotó de Rosa, iluminando el lugar como un amanecer que barre con la oscuridad. «Todo este tiempo has sido un protector. La sombra de la selva necesita tu luz», gritó, y cada palabra resonó en el corazón de todos los presentes. Rosa sintió el calor del poder recorrer sus venas, y antes de pensarlo dos veces, extendió su mano hacia Felipe. «Tú no sacrificas tu vida, liberemos a todos juntos», exclamó, pero antes de que pudiera tocarlo, Felipe se levantó, los ojos inundados de luz, y un puñado de sombra se evaporó de él. Un grito atravesó el aire, el grito de los atrapados, de los que habían luchado durante tanto tiempo. Rosa palpitaba con temor, pero la claridad brillaba en su mente. Felipe no era un enemigo, era su aliado, la conexión necesaria para romper el ciclo de sacrificios. De repente, la selva tembló y un rugido ancestral resonó. Rosa giró la cabeza hacia las gemelas. Sus ojos se llenaron de horror. «No, el sacrificio debe ser hecho», gritaron, pero Rosa no podía dar marcha atrás. No podía permitir que la historia se repitiera, que otros sufrieran por las sombras. Era hora de romper con el pasado. Las gemelas comenzaron a retorcerse, su forma se osificaba entre la luz y la oscuridad. «No, Rosa, hemos sido traicionadas, se siente el poder de las almas liberadas», gritaron, el eco de su voz reverberando como un golpe, y justo en ese instante la verdad golpeó a Rosa como un relámpago. «Ustedes son parte del ciclo», gritó en respuesta mientras un torrente de energía la envolvía. «Ustedes son las que han alimentado esta oscuridad». Entonces, en un giro devastador, el suelo se partió bajo sus pies y las gemelas desaparecieron en un torbellino de sombras. Un grito ahogado de desesperación resonó en el aire. Felipe y Rosa cayeron juntos, atrapados entre mundos. «¿Qué hemos hecho?», se cuestionó Rosa, mientras el caos se desataba a su alrededor.
La selva parecía explotar en una sinfonía de colores y oscuridad, creando un abismo que se abría ante ellos. Y lo que antes había sido certeza, ahora era desconfianza. El verdadero sacrificio estaba a punto de revelarse, y Rosa se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. ¿Qué poderes habían liberado y qué sombras estaban realmente destapando? La selva rugía a su alrededor, como un alma agitada clamando por respuestas. Rosa sintió cómo el aire pesado le oprimía el pecho. Las gemelas yacían en el suelo, tambaleándose entre la luz y la oscuridad, y Felipe estaba a su lado, atrapado entre dos mundos. La confusión la envolvía, un nudo en su garganta que parecía crecer. ¿Qué hemos hecho? Se atrevió a susurrar, pero no halló una respuesta clara. Los ecos de la selva se alzaban en una sinfonía de temor y esperanza. Rosa observó cómo las sombras empezaban a tener vida propia, danzando alrededor de Felipe mientras él luchaba por liberarse. «Sálvame, Rosa, tú puedes hacerlo», imploró Felipe, su voz desgarrándose. La angustia traspasaba el aire, como un grito de guerra al cual no sabía cómo responder. Las gemelas giraron sus ojos hacia ella, cambiando de expresión de súplica a desdén. «No puedes confiar en él. Es el conductor de la oscuridad. Su deseo es desgarrar este lugar», gritaron, llenas de una energía voraz. Rosa, sin poder decidir, dio un paso adelante. Quería ayudar, quería salvar a todos, pero la incertidumbre pululaba como insectos alrededor de su mente. De repente, el suelo tembló y un desgarrador grito resonó por la selva. «No lo hagas, Rosa». Era una voz familiar, su madre. Rosa sintió un cambio en el aire. ¿Cómo podía ser esto? Siempre supe que un día tendrías que elegir. Resonó su voz y el espacio se volvió nebuloso. La forma espectral de su madre, con un brillo tenue, apareció ante ella. «Tu destino es más antiguo de lo que imaginas, y tu conexión con las gemelas tiene un poder descomunal». Las gemelas se agitaron, sus ojos inquietos. «No, no pueden escucharla», gritaron en simultáneo y un dolor indescriptible se agitó en el pecho de Rosa. Se trataba de un juego. Una trampa en la que había caído sin darse cuenta. «Rosa, el sacrificio no es lo que piensas. La verdad es que tú eres el faro que puede unir el pasado y el presente. Libéralas», dijo su madre, el dolor en su voz mezclándose con una certeza irrefutable. Rosa sintió un poder fluir a través de ella, como si todas las historias de su vida se entrelazaran en un instante. Pero justo cuando el silencio comenzó a tener sentido, la atmósfera estalló. Una sombra oscura surgió de Felipe, engulléndolo en un remolino de caos. «No, no me dejes», gritó él, y luego, en un instante, su figura comenzó a disolverse. Pero no se desvaneció como una sombra ordinaria. Fue como si estuviera rompiéndose para liberar a un ser aún más oscuro, algo que había estado escondido dentro de él todo el tiempo. «Soy quien siempre he sido. Soy el sueño y la pesadilla de esta selva», resonó la voz del espectro en un eco ominoso. Rosa sintió un frío helado recorrer su cuerpo. No solo había perdido a su amigo, había liberado al verdadero monstruo. «¿Qué has hecho?», le preguntó a las gemelas temblando, pero ellas solo sonrieron, una sonrisa que parecía burlona. «Tú lo liberaste. Siempre que estuviste con nosotros, nos convertiste en lo que somos, guardianas de lo que debe ser, el oscuro secreto de la selva». Los murmullos de la selva empezaron a intensificarse, la energía de la oscuridad tomando forma alrededor de Felipe. «No puede ser», gritó Rosa mientras la verdad la golpeaba. Felipe siempre había sido el vehículo hacia lo desconocido, un juguete del destino que nunca imaginó. Justo en el instante final, en el corazón de la tormenta, la voz de su madre resonó una vez más. «Todo sacrificio tiene su precio, Rosa. ¿Estás dispuesta a pagar el costo?». Las palabras atravesaron su mente, y mientras el caos la envolvía, solo pudo pensar en una pregunta. «¿Qué haré ahora que el verdadero enemigo ha salido a la luz?». Con su vida, su hogar, en peligro, sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Las sombras de la selva danzaban alrededor, y el sacrificio ahora no solo era posible, sino inevitable. Podía realmente enfrentar esa verdad aterradora. Todo lo que sabía ahora pendía de un hilo, y el destino de la selva estaba a punto de cambiar para siempre. La selva rugía a su alrededor, como un alma agitada clamando por respuestas. Rosa sintió cómo el aire pesado le oprimía el pecho. Las gemelas yacían en el suelo, tambaleándose entre la luz y la oscuridad, y Felipe estaba a su lado, atrapado entre dos mundos. La confusión la envolvía, un nudo en su garganta que parecía crecer. «¿Qué hemos hecho?». Se atrevió a susurrar, pero no halló una respuesta clara. Los ecos de la selva se alzaban en una sinfonía de temor y esperanza. Rosa observó cómo las sombras empezaban a tener vida propia, danzando alrededor de Felipe mientras él luchaba por liberarse. «Sálvame, Rosa, tú puedes hacerlo», imploró Felipe, su voz desgarrándose. La angustia traspasaba el aire como un grito de guerra al cual no sabía cómo responder. Las gemelas giraron sus ojos hacia ella, cambiando de expresión de súplica a desdén.
No puedes confiar en él, es el conductor de la oscuridad. Su deseo es desgarrar este lugar, gritaron, llenas de una energía voraz. Rosa, sin poder decidir, dio un paso adelante. Quería ayudar, quería salvar a todos, pero la incertidumbre pululaba como insectos alrededor de su mente. De repente el suelo tembló y un desgarrador grito resonó por la selva. No lo hagas, Rosa, era una voz familiar, su madre. Rosa sintió un cambio en el aire. ¿Cómo podía ser esto? Siempre supe que un día tendrías que elegir. Resonó su voz y el espacio se volvió nebuloso. La forma espectral de su madre con un brillo tenue apareció ante ella. Tu destino es más antiguo de lo que imaginas, y tu conexión con las gemelas tiene un poder descomunal. Las gemelas se agitaron, sus ojos inquietos. No, no pueden escucharla. Gritaron en simultáneo, y un dolor indescriptible se agitó en el pecho de Rosa. Se trataba de un juego, una trampa en la que había caído sin darse cuenta. Rosa, el sacrificio no es lo que piensas. La verdad es que tú eres el faro que puede unir el pasado y el presente. Libéralas, dijo su madre, el dolor en su voz mezclándose con una certeza irrefutable. Rosa sintió un poder fluir a través de ella, como si todas las historias de su vida se entrelazaran en un instante. Pero justo cuando el silencio comenzó a tener sentido, la atmósfera estalló. Una sombra oscura surgió de Felipe, engulléndolo en un remolino de caos. No, no me dejes, gritó él, y luego, en un instante, su figura comenzó a disolverse. Pero no se desvaneció como una sombra ordinaria. Fue como si estuviera rompiéndose para liberar a un ser aún más oscuro, algo que había estado escondido dentro de él todo el tiempo. Soy quien siempre he sido, soy el sueño y la pesadilla de esta selva, resonó la voz del espectro en un eco ominoso. Rosa sintió un frío helado recorrer su cuerpo. No solo había perdido a su amigo, había liberado al verdadero monstruo. ¿Qué has hecho?, le preguntó a las gemelas, temblando, pero ellas solo sonrieron, una sonrisa que parecía burlona. Tú lo liberaste. Siempre que estuviste con nosotros, nos convertiste en lo que somos, guardianas de lo que debe ser, el oscuro secreto de la selva. Los murmullos de la selva empezaron a intensificarse, la energía de la oscuridad tomando forma alrededor de Felipe. No puede ser, gritó Rosa mientras la verdad la golpeaba. Felipe siempre había sido el vehículo hacia lo desconocido, un juguete del destino que nunca imaginó. Justo en el instante final, en el corazón de la tormenta, la voz de su madre resonó una vez más. Todo sacrificio tiene su precio, Rosa. ¿Estás dispuesta a pagar el costo? Las palabras atravesaron su mente, y mientras el caos la envolvía, solo pudo pensar en una pregunta. ¿Qué haré ahora que el verdadero enemigo ha salido a la luz? De repente, un grito desgarrador le atravesó el corazón. Un nuevo sonido, un lamento desde lo más profundo del bosque. Rosa se giró y vio a un grupo de ancianos de la aldea, sus caras pálidas como la luna llena, congregándose alrededor de la choza. Llevaban consigo reliquias antiguas, objetos que resonaban con el poder de tiempos olvidados. ¿Por qué estaban aquí? ¿Acaso sabían lo que estaba pasando? Uno de ellos, el anciano Tomás, se adelantó con voz temblorosa. Rosa, hemos venido a advertirte. Las gemelas no son lo que piensas. Ellas eran el sacrificio. Ayer en la noche escuchamos el canto de la selva. Alguien ha estado usando sus energías de manera oscura. Lo que has liberado es algo que debe ser contenido. Tu madre no te ha guiado, sino que ha desatado un terrible juramento. Las palabras del anciano la golpearon como un trueno. Todo cambió nuevamente. La revelación fue como un golpe a su corazón. Las gemelas, las que había querido salvar, podrían ser el verdadero terrores que acababan de despertar. ¿Qué significa esto?, preguntó Rosa, temiendo la respuesta. El anciano levantó una mano, mostrando un objeto brillante que palpitaba con luz, un colgante que Rosa había visto antes, uno que pertenecía a su madre. Ella lo había escondido para protegerte. La oscuridad que has traído ha estado esperando el momento adecuado para liberarse. Esa sombra no pertenece a Felipe, sino a tu linaje, y ahora está lista para reclamar lo que siempre le perteneció. El mundo de Rosa dio un vuelco. ¿Era su madre parte de esto? El nudo se apretó en su garganta. Y mientras las gemelas rugían de furia, la selva parecía temblar junto con sus revelaciones. Ahora no solo había perdido a Felipe, sino que también se encontraba atrapada entre el deseo de proteger a su pueblo y la verdad de su propia historia. El verdadero enemigo había estado en casa todo el tiempo, en las sombras, esperando para salir y cobrar su precio, y en ese instante, Rosa supo que el camino que había tomado apenas comenzaba. La oscuridad se agitaba a su alrededor, y la selva, su hogar, se había convertido en su mayor enemigo. La pregunta daba vueltas en su mente. ¿Quién sería el verdadero sacrificio, ahora que todo parecía tan oscuro? La selva rugía a su alrededor, como un alma agitada clamando por respuestas. Rosa sintió cómo el aire pesado le oprimía el pecho.
Las gemelas yacían en el suelo, tambaleándose entre la luz y la oscuridad, y Felipe estaba a su lado, atrapado entre dos mundos. La confusión la envolvía, un nudo en su garganta que parecía crecer. ¿Qué hemos hecho?, se atrevió a susurrar, pero no halló una respuesta clara. Los ecos de la selva se alzaban en una sinfonía de temor y esperanza. Rosa observó cómo las sombras empezaban a tener vida propia, danzando alrededor de Felipe mientras él luchaba por liberarse. «Sálvame, Rosa, tú puedes hacerlo», imploró Felipe, su voz desgarrándose. La angustia traspasaba el aire como un grito de guerra al cual no sabía cómo responder. Las gemelas giraron sus ojos hacia ella, cambiando de expresión de súplica a desdén. «No puedes confiar en él, es el conductor de la oscuridad. Su deseo es desgarrar este lugar», gritaron, llenas de una energía voraz. Rosa, sin poder decidir, dio un paso adelante. Quería ayudar, quería salvar a todos, pero la incertidumbre pululaba como insectos alrededor de su mente. Y entonces, un eco resonó entre los árboles, un murmullo que creció a medida que se acercaba. Era un grupo de ancianos, con rostro grave y andar pesado. Rosa sintió que el mundo se detenía. «No, no pueden estar aquí», murmuró, pero era demasiado tarde. Se acercaron, sus miradas fijas en las gemelas y Felipe. Tomás, el anciano más sabio de la aldea, habló en voz baja pero firme. «Lo que has desatado, Rosa, ha estado esperando este momento. Las gemelas no son lo que crees, son antiguas guardianas, pero han sido traicionadas». La declaración lo cambió todo, las palabras cortaron el aire como un machete afilado. «Traicionadas», se preguntó Rosa, el sudor frío recorriendo su frente. «Pero son inocentes». De repente, un grito desgarrador reverberó en la selva y todos se giraron hacia Felipe. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y sus ojos reflejaban una profunda oscuridad. «Ah, no puedo detenerlo», clamó. Una sombra oscura y voraz se deslizó de su figura. Se alzó ante ellos, tomando forma de un ente aterrador. Era un espectro hecho de miedos, de secretos, la representación de todo lo que había atrapado a la selva en su propia tragedia. Rosa sintió que su estómago se retorcía. «¿Qué es esto?», susurró con la voz temblorosa. Las gemelas comenzaron a vibrar con una energía que parecía crear ondas en el aire. Sus ojos, antes brillantes, ahora lucían apagados. «No podemos contenerlo», gritaron susurrando con voces de desesperación. El anciano Tomás, en un acto de valentía, dio un paso al frente. «Debemos hacer un sacrificio, pero no debe ser uno más. Ellas son las elegidas para sellar el pacto». El aire se volvió espeso y una atmósfera cargada de tensión violenta se cernió sobre ellos. Rosa sintió el corazón acelerarse como si fuera a estallar. «¿Qué sacrificio?», preguntó con la voz en un hilo. «No puedo ponerlas en peligro». Pero en ese instante, antes de que alguien pudiera contestar, un rayo atravesó el cielo, desgarrando la oscuridad. Un trueno retumbó con tal fuerza que la tierra tembló. Rosa cerró los ojos, sintiendo cómo el poder de la selva la reclamaba. «¿Qué está pasando?», pensó con terror, sin poder dejar de mirar las gemelas y a Felipe. Fue entonces cuando las gemelas levantaron sus manos y el espectro se detuvo, observando cauteloso. «Rosa, debes saber la verdad», dijeron en unísono. «No somos solo guardianas. Somos parte del ciclo para mantener el equilibrio, pero alguien ha estado manipulando nuestro poder. Y eres tú, Rosa, quien tiene la clave para restablecerlo». La revelación inundó su mente como un torrente. «¿Yo? ¿Por qué yo?», preguntó, la incredulidad marcando sus rasgos. Su corazón latía con violencia. La verdad finalmente emergió. «Tu madre te puso aquí, en el centro de todo. Ella fue la que selló el pacto hace mucho tiempo, pero ahora su legado te exige el equilibrio. Eres quien puede luchar contra la oscuridad que se ha apoderado de Felipe y liberarnos a todos, incluso a él». El rostro de Rosa se ensombreció. Todo lo que creía saber estaba sobre cimientos de arena. «Nos has estado manipulando, madre», gritó al cielo. La identidad misma de su madre se desmoronaba a su alrededor. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Las gemelas comenzaron a brillar intensamente. El espectro negro se agitó y Felipe cayó al suelo mientras la luz comenzaba a envolverlo. La imagen de su madre flotaba en el aire, misteriosa y distante. «No hay retorno, Rosa, la decisión es tuya», resonó su voz. Cada latido de su corazón aumentaba en intensidad. La selva aullaba y la sombra se espesaba. ¿Podría realmente tomar el lugar de su madre, enfrentarse a lo desconocido y reconocer, finalmente, la verdad de su propio destino? Las palabras flotaban en el aire, y justo cuando estaba a punto de decidir, un grito desgarrador resonó. No de Felipe, ni de las gemelas, sino el lamento de toda la selva, un grito de angustia que sembró terror en su pecho. En ese instante, todo se volvió borroso y el verdadero sacrificio quedó al otro lado de la oscuridad, un sacrificio que cambiaría no solo el destino de la selva, sino el de todos ellos. La urgencia apremiaba y la pregunta volvía: ¿quién realmente se convertiría en el verdadero sacrificio?
La selva rugía a su alrededor como un alma agitada clamando por respuestas. Rosa sintió cómo el aire pesado le oprimía el pecho. Las gemelas yacían en el suelo, tambaleándose entre la luz y la oscuridad, y Felipe estaba a su lado, atrapado entre dos mundos. La confusión la envolvía, un nudo en su garganta que parecía crecer. ¿Qué hemos hecho? Se atrevió a susurrar, pero no halló una respuesta clara. Los ecos de la selva se alzaban en una sinfonía de temor y esperanza. Rosa observó cómo las sombras empezaban a tener vida propia, danzando alrededor de Felipe mientras él luchaba por liberarse. «Sálvame, Rosa, tú puedes hacerlo», imploró Felipe, su voz desgarrándose. La angustia traspasaba el aire como un grito de guerra al cual no sabía cómo responder. Las gemelas giraron sus ojos hacia ella, cambiando de expresión de súplica a desdén. «No puedes confiar en él, es el conductor de la oscuridad. Su deseo es desgarrar este lugar», gritaron, llenas de una energía voraz. Rosa, sin poder decidir, dio un paso adelante. Quería ayudar, quería salvar a todos, pero la incertidumbre pululaba como insectos alrededor de su mente. Y entonces un eco resonó entre los árboles, un murmullo que creció a medida que se acercaba. Era un grupo de ancianos, con rostro grave y andar pesado. Rosa sintió que el mundo se detenía. «No, no pueden estar aquí», murmuró, pero era demasiado tarde. Se acercaron, sus miradas fijas en las gemelas y Felipe. Tomás, el anciano más sabio de la aldea, habló en voz baja pero firme. «Lo que has desatado, Rosa, ha estado esperando este momento. Las gemelas no son lo que crees. Son antiguas guardianas, pero han sido traicionadas». La declaración lo cambió todo, las palabras cortaron el aire como un machete afilado. «Traicionadas», se preguntó Rosa, el sudor frío recorriendo su frente. «Pero son inocentes». De repente, un grito desgarrador reverberó en la selva y todos se giraron hacia Felipe. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y sus ojos reflejaban una profunda oscuridad. «Ah, no puedo detenerlo», clamó. Una sombra, oscura y voraz, se deslizó de su figura. Se alzó ante ellos, tomando forma de un ente aterrador. Era un espectro hecho de miedos, de secretos, la representación de todo lo que había atrapado a la selva en su propia tragedia. Rosa sintió que su estómago se retorcía. «¿Qué es esto?», susurró con la voz temblorosa. Las gemelas comenzaron a vibrar con una energía que parecía crear ondas en el aire. Sus ojos, antes brillantes, ahora lucían apagados. «No podemos contenerlo», gritaron susurrando con voces de desesperación. El anciano Tomás, en un acto de valentía, dio un paso al frente. «Debemos hacer un sacrificio, pero no debe ser uno más. Ellas son las elegidas para sellar el pacto». El aire se volvió espeso y una atmósfera cargada de tensión violenta se cernió sobre ellos. Rosa sintió el corazón acelerarse como si fuera a estallar. «¿Qué sacrificio?», preguntó con la voz en un hilo. «No puedo ponerlas en peligro». Pero en ese instante, antes de que alguien pudiera contestar, un rayo atravesó el cielo, desgarrando la oscuridad. Un trueno retumbó con tal fuerza que la tierra tembló. Rosa cerró los ojos, sintiendo cómo el poder de la selva la reclamaba. «¿Qué está pasando?», pensó con terror, sin poder dejar de mirar las gemelas y a Felipe. Fue entonces cuando las gemelas levantaron sus manos y el espectro se detuvo, observando cauteloso. «Rosa, debes saber la verdad», dijeron en unísono. «No somos solo guardianas. Somos parte del ciclo para mantener el equilibrio, pero alguien ha estado manipulando nuestro poder. Y eres tú, Rosa, quien tiene la clave para restablecerlo». La revelación inundó su mente como un torrente. «¿Yo? ¿Por qué yo?», preguntó, la incredulidad marcando sus rasgos. Su corazón latía con violencia. La verdad finalmente emergió. «Tu madre te puso aquí, en el centro de todo. Ella fue la que selló el pacto hace mucho tiempo, pero ahora su legado te exige el equilibrio. Eres quien puede luchar contra la oscuridad que se ha apoderado de Felipe y liberarnos a todos, incluso a él». El rostro de Rosa se ensombreció. Todo lo que creía saber estaba sobre cimientos de arena. «¿Nos has estado manipulando, madre?», gritó al cielo. La identidad misma de su madre se desmoronaba a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar cualquier cosa, un grito desgarrador cortó el aire. La selva tembló y un viento poderoso arrancó hojas de los árboles. Todos miraron a Felipe, quien ahora sonreía de una manera que no reconocían. Su figura pareció desvanecerse y de ella emergió un espectáculo asombroso, un ser de luz. Era impresionante, como un ángel resplandeciente, pero el horror se asomó en los ojos de las gemelas. «Felipe no está perdido», gritó la luz, su voz resonando con mil ecos. «Soy el espíritu de la selva, la esencia que él en sí mismo siempre ha custodiado. Él es la conexión que une el sacrificio y la esperanza». Las gemelas cayeron de rodillas, temblando. «Él debe ser detenido», gritaron, pero Rosa, temiendo el verdadero horror que estaba por venir, sintió una presión creciente. La luz comenzó a girar, creando un torbellino que absorbía toda sombra.
La conexión entre Felipe y la selva se hizo fuerte y tangible. Rosa debe convertirse en guardiana como lo fui yo. Su destino imploró la luz, y como si el tiempo se detuviera, los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Atisbó fragmentos de su madre en esa luz, pero luego el terror refunfuñaba en el fondo de su ser. Todo lo que creía estaba a punto de desvanecerse. ¿Qué has hecho, Rosa?, preguntó la luz. Has buscado proteger, pero también has alimentado el sacrificio. Ahora debes decidir entre el poder de la luz o el abismo de la oscuridad. Rosa dio un paso hacia atrás, sintiendo el corazón en la garganta. Todo se centraba en ella. ¿Qué pasará si elijo?, susurró, la incertidumbre atravesándola. Las respuestas no llegaban y el caos continuaba rugiendo. Entonces, en ese momento crítico, se dio cuenta de algo devastador. Su madre, las gemelas, incluso Felipe, habían estado jugando un papel en un ciclo de engaños, y ahora ella era la última pieza del rompecabezas. La realidad se desdibujó y la selva clamaba. ¿Quién había estado manipulando a quién? ¿El sacrificio estaba realmente destinado a ser un camino iluminado por la esperanza o uno empapado en engaños? Y mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, el peso de su decisión se cernía ominosamente sobre ella. Rosa sintió cómo la energía que la rodeaba se intensificaba. Las sombras danzaban, y entre el ruido de la selva, el grito de Felipe se escuchaba como un eco lejano. El ser de luz que había emergido de él brillaba con fuerza, desafiando a la oscuridad palpable. «Debes decidir, Rosa», resonó la voz salvadora, pero la batalla interna atormentaba su mente. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. ¿Quiénes de verdad son las gemelas que has liberado realmente, Felipe? La inquietud crecía en su pecho. Las gemelas, antes seres de luz esperanzadora, ahora estaban atrapadas en una danza con la oscuridad. Las voces de la selva eran un murmullo intenso, un canto lujurioso que hablaba de sacrificios y antiguas promesas. «Rosa, juntos podemos vencer», gritó el ser de luz, llenando de determinación el aire. La imagen de su madre, presente en la luz del espíritu, parpadeó en su mente. La conexión que antes compartían ahora parecía un hilo enredado, tan frágil pero tan potente. Las sombras temblaban ante la fuerza que emanaba de su decisión. Tenía que ser fuerte. Las gemelas alzaron sus manos, solidificando su presencia. «Eres tú, Rosa. Eres la clave para liberarnos», clamaron sus voces, pero la desesperación se reflejaba en sus ojos. Rosa sintió un nudo en la garganta, el miedo la asfixiaba. «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó, la incertidumbre marcando cada palabra. «Estoy destinada a sacrificarme por un pacto antiguo, por su legado». «No, no te sacrifiques», gritaron las gemelas, pero su voz se perdió en el rugido de la selva y la explosión de luz del espectro brilló aún más intensamente. Una vibración recorrió la tierra y de repente sintió el poder arremeter en su interior. El sacrificio era su opción, pero no el que creía. «No dejaré que la oscuridad me consuma. Guardaré este hogar y lucharé por todos», decidió. Un viento feroz sopló, arrastrando las sombras hacia el centro de la choza. En un acto de valentía, Rosa lanzó las manos al cielo. «Es hora de terminar con este ciclo», gritó. Las gemelas se unieron a ella, y el ser de luz fluyó hacia el espectro oscuro, entrelazándose en un enfrentamiento titánico. Un rayo de energía iluminó el cielo mientras el espectro se retorcía. Fue el momento de verdad. Las sombras comenzaron a verse absorbidas, el vínculo entre el espíritu y Felipe se hizo fuerte. Él, atrapado en el caos, miraba a Rosa, buscando su guía, su luz. Finalmente, un destello brillante surgió de la choza. «Ahora, elige tu luz, Rosa», resonó la voz de su madre. En un instante, la luz bañó todo. Las gemelas transformadas en guardianas de la selva deslumbraron. Ya no eran sombras, sino el susurro y la promesa de un nuevo comienzo. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y con ella, el espectro chilló por la pérdida de su presa. Un eco ensordecedor resonó a través de la selva. Felipe se debatía, pero Rosa sintió que lo delataba. «Todo estará bien, amigo», gritó mientras la luz estalló con fuerza, iluminando todo a su paso. Y en esa luz comprendió que el sacrificio no era su vida, sino su miedo. El miedo a perder a alguien, a quedar atrapada en la historia que aún podía cambiar. Con un último aliento, se arrojó a la luz, y con ella llegó la liberación. El viento cambió y en su corazón una nueva esperanza brotó. La calma regresó a la selva. Las gemelas sonrieron, verdaderas guardianas. Rosa se sintió aliviada, con el corazón ligero. Felipe estaba a su lado, libre de la sombra que lo había atrapado. «No estamos fuera de peligro, pero hemos comenzado un nuevo camino», dijo él, y la comprensión iluminó su rostro. Mientras la selva recuperaba su esencia propia, Rosa miró al horizonte. El sol comenzaba a salir, proyectando rayos dorados entre las hojas. Todo había cambiado, sí, pero la selva seguiría viva.
Juntos vivirían para contar su historia, una historia de amor, sacrificio y el poder de la luz en la oscuridad. Y antes de que el sol abrazara completamente el cielo, una voz susurrante surgió entre los árboles. Era el eco de sus ancestros. Recuerda, Rosa, siempre habrá voces y sombras, pero también luz y esperanza. Ahora, más que nunca, el futuro de la selva y la comunidad estaba en sus manos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias lleguen a tus manos. Te necesitamos en esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Realmente todas las sombras se han ido. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. El futuro de la trama y de nuestra comunidad depende de ti.